Bueno, lo primero que quiero decir es que el Planeación Nacional, digamos, nunca ha dejado de pensar en la ciudad o en las ciudades o en el país. Nosotros somos precisamente ese ente técnico que investiga, que asesora, que analiza cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar en materia de políticas públicas y de inversión. Y parte de lo que hace Planeación Nacional, digamos, al tener una estructura en donde toca todos los temas sectoriales, donde tenemos un equipo dedicado a los temas de transporte e infraestructura, un equipo dedicado a los temas de justicia y seguridad, otros en temas sociales, es precisamente analizar a profundidad estos temas para tomar las mejores decisiones en materia, repito, de inversión y de políticas públicas, que es a la final una de las cosas que hace Planeación y es determinar cuáles son los montos de inversión que van a cada uno de estos sectores. Me gustaría decir que Planeación ya se ha venido reestructurando, digamos, hace año y medio una de las cosas que pasó en Planeación Nacional precisamente fue una reestructuración en donde se creó una subdirección de desarrollo territorial, precisamente entendiendo que debe haber cada vez un mayor acercamiento con las regiones del país y que cada vez debe ser mucho más el asesoramiento que nosotros les damos desde una visión técnica a las regiones. Ahora, ¿por qué asumimos el reto de regalías? Y tal vez sí, nosotros estamos ya o ya presentamos a finales del año pasado una reestructuración para Planeación Nacional precisamente para que pueda asumir de mejor forma ese rol en materia de regalías. ¿Qué pasa con las regalías y por qué Planeación Nacional se mete en estos temas? Digamos, porque Planeación precisamente lo que hace es coordinar las diferentes fuentes de inversión con las que cuenta el país para poderlas distribuir de la mejor forma posible. Entonces nosotros tenemos a nuestro cargo del presupuesto general de la Nación la parte de inversión, es decir, 47 billones de pesos de los 200 billones de pesos del presupuesto. Tenemos a nuestro cargo todo lo que es la repartición del Sistema General de Participaciones. Tenemos a nuestro cargo el tema de regalías. Entonces lo que buscábamos en verdad es efectivamente que se dé la mejor utilización de diferentes fuentes de inversión en los diferentes temas sectoriales que se requieren. Pero digamos... Sí, estoy totalmente convencida, María Alejandra, que vamos a lograrlo, y lo digo por los avances que tuvimos el año pasado. Como lo decía anteriormente, los inconvenientes que tuvimos al principio de este nuevo sistema de regalías era acompañar a las regiones a que precisamente supieran presentar proyectos, a que identificaran cuáles eran las necesidades. Yo siempre he hecho un cuento que yo no sé si la gente se ríe cuando lo he hecho, pero yo digo que esto de las regalías ha sido como ganarse la lotería. Cuando la gente empezó a recibir los primeros recursos del Fondo Nacional de Regalías, que fue ese primer sistema, en donde los recibían solamente 500 municipios o 500 entes territoriales, ¿qué pasaba? La gente se la gastó en cosas suntuosas. O sea, como cuando uno se gana la lotería, uno lo primero que hace es comprarse un carro lujoso, no sé, irse de viaje con la esposa, no sé, algo así. Y esta segunda etapa de regalías es una etapa mucho más reposada, en donde vemos que las inversiones se están dando en las necesidades que tiene la población. Estamos viendo todo el tema de conectividad, infraestructura es el componente más importante en este nuevo sistema de regalías. Segundo, ciencia, tecnología e innovación, en donde el gobierno dijo, tenemos que dedicarle recursos y puso un porcentaje puntual para el tema de esto. Estamos hablando en acueducto y alcantarillado. Para que se hagan una idea, mientras el gobierno, el presupuesto anual es de 300.000 millones de pesos en acueducto y alcantarillado, en regalías ya se llevan aprobados proyectos de este trienio por más de 1 billón de pesos. Esto complementa las fuentes de financiación y vuelvo y lo ato con la primera pregunta que hicimos. Entonces, ahora estamos haciendo decisiones más reposadas frente a las necesidades de las poblaciones, pero faltan, y el avance que se tuvo el año pasado fue gigantesco, y yo creo que esos 3 billones de pesos no nos demoramos mucho en aprobarlos porque la gran parte de los entes territoriales tienen ya listos estos proyectos y lo que estamos es haciendo un tema de afinación. De hecho, ya los OCATs empezaron esta semana otra vez a funcionar y ya veremos en los próximos días nuevas aprobaciones en todo el territorio nacional. Vale la pena aquí aclarar que el 95% de los proyectos de regalías, la ejecución está en manos de los entes territoriales. Entonces, nos toca ayudarlos. Así como los ayudamos en un momento a preparar los proyectos, ahora acabamos de contratar un equipo, un pool de abogados, creo que son entre 15 y 20, no sé al final cuántos quedaron en una alianza con FONADE, para ayudarlos a ellos a que sepan cómo preparar estas licitaciones.
¿Qué más hicimos? Fuimos y hablamos con la gente del Banco Mundial. Resulta que nos enteramos que en Perú tienen unos esquemas bajo el cual hay unos como modelos tipos de licitación. Entonces tú vas a contratar un colegio, pues el modelo tipo de la licitación está claramente determinado de cómo sacas tú los pliegos de esa licitación. Entonces, parte de eso es lo que queremos, esas buenas prácticas, queremos implementarlas aquí para que sea mucho más fácil para ellos contratar. Sin embargo, me gustaría decir que ellos tienen a su vez 6 meses para contratar estos proyectos, si no a ellos les toca volver a presentarlo el proyecto a LOCAT, porque esos recursos se liberan. Entonces, eso también nos presiona que ellos tengan unos tiempos límites de contratación y de inicio de la ejecución. Lo primero es, yo vuelvo a mi ejemplo, ¿no?, que mencionaba ahorita frente a en qué se quiere gastar uno los recursos. Este nuevo sistema de regalías está basado en una cosa muy interesante, y es todo lo que tiene que ver con la autonomía regional. O sea, nosotros no podemos desconocer como gobierno que una de las cosas que queremos impulsar, Esteban, es la autonomía regional. Entonces nosotros no podemos imponerle a las regiones en qué gastarse. ¿Qué sí estamos haciendo? ¿Y qué es lo innovador de ese sistema? Que los proyectos todos, absolutamente todos, independientemente de si es un proyecto de vivienda, un proyecto de agua, un proyecto de infraestructura, un proyecto deportivo, todos pasan por Planeación Nacional en una revisión de requisitos muy estricta para saber que el proyecto está listo para, digamos, para licitarse, que el proyecto cumple con todas las condiciones técnicas. Esto pasa por los ministerios. Si es un proyecto de aguas, el Ministerio de Vivienda tiene que darle el visto bueno y saber de que es un proyecto que va a funcionar para la región. Entonces yo creo que ahí estamos teniendo como una especie de mejoría frente al tema de la calidad de los proyectos que se presentan. Ahora, las necesidades, vuelvo y repito, el componente mayor ha sido, hablemoslo con la práctica, no lo hablemos con informes, hablemoslo con cuando uno mira las cifras duras de en qué se está invirtiendo los recursos. Infraestructura. ¿Cómo le podemos prohibir a las regiones que inviertan los recursos en vías terciarias, que lo que está haciendo es que la producción que están teniendo en el campo pueda llegar a los sitios de consumo? 2, que las ambulancias puedan llegar a los diferentes territorios? Es que aquí también es un problema. El problema de la conectividad no es solamente de productos, es también de las personas, de los sistemas de salud, de todo. Lo segundo, en lo que más estamos invirtiendo por montos, es el tema de ciencia, tecnología e innovación. Lo tercero, agua potable, 1 billón de pesos en agua potable, como lo dije anteriormente. Lo cuarto y quinto creo que son educación y salud. Entonces, las cifras muestran que los proyectos que se están aprobando en eso, sin duda, se van algunas cosas en materia, y ustedes aquí en la República lo han resaltado en algunas publicaciones, se van proyectos en polideportivos, sí, pero ¿cómo podemos negarle eso a la población cuando esos son de todas maneras espacios que nos permiten la convivencia, la mejor convivencia en esos territorios? Son municipios que nunca han tenido recursos para invertir en una zona verde o en un polideportivo. Entonces ellos están encontrando aquí una fuente para lograr eso que la población les pide. Entonces, pero sí quiero decir que es lo mínimo, eso en la tabla, digamos, de escala de valores, eso está como en un 8º o 9º lugar, o sea, ni siquiera me marca entre los 6 mayores. Y son cifras muy pequeñas, entonces tampoco podemos nosotros prohibir ese tipo de inversiones en el territorio nacional. Claro, lo que dicen es que, por ejemplo, el informe del Banco de la República es que si no se prioriza, se puede tender a que sean... Bueno, el posconflicto es todo. Ayer hablábamos precisamente con el presidente y con el ministro de Defensa. Hoy en día el 93% de los territorios de Colombia están en etapa de posconflicto. Desde Planeación Nacional nosotros estamos coordinando, no pretendemos usar la palabra liderar ni siquiera, sino un tema de coordinación de la agenda del posconflicto, en donde cada uno de los ministerios va a tener que jugar un rol importante, porque es que en materia de educación tenemos que llegar a esas zonas de conflicto, en materia de salud tenemos que llegar a ese 7%, tenemos que hacer temas de reintegrados, de reinserción, tenemos que trabajar con desplazados, o sea, eso pasa por todos los estamentos del Estado. Aquí lo que hemos avanzado es en una mesa de trabajo conjunta en donde están
participando diferentes entes multilaterales. Creo que fue la semana pasada, nos reunimos con Fabricio, el representante, el doctor Fabricio, el representante de Naciones Unidas, acá del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde precisamente con ellos ya estamos articulando cómo sería ese equipo de trabajo. Tenemos un grupo especial de posconflicto en planeación nacional, articulando las diferentes entidades. Hemos hablado también con el Banco Mundial, muy interesado en crear un fondo multidonante, en donde también estaría la Unión Europea, donde estarían diversos países, porque creo que es un tema que llama mucho la atención y al cual el presidente, por supuesto, le va a poner toda la atención del caso, pero también donde la cooperación internacional va a jugar un rol interesante, no solamente en materia de recursos económicos, sino también de aprendizaje de mejores experiencias. Entonces a eso le estamos apuntando y nosotros, repito, vamos a ser como ese ente, no líder, sino como coordinador de lo que sería esa agenda post-conflicto.